Pregunta, chicos. Cuando se inicia la guerra, a los de la Triple Entente se les empieza a llamar los aliados. ¿Por qué? Porque se van a sumar los países que habían sido atacados por la Triple Alianza. Preguntan, ¿qué países fueron atacados por la Triple Alianza en 1914? Chicos, para hoy. Bueno, chicos, yo creo que sí, al menos sabes leer, ¿verdad? 1914, Serbia, Bélgica y Japón. Eran los aliados, ¿no? ¿Qué países se suman? Los países que se van a sumar son los países que fueron atacados por la Triple Alianza. O sea, Serbia, Bélgica y Japón. claro. En este caso, Serbia, Bélgica. Recuerda, ¿qué país atacó a Serbia? Austria. ¿Qué país atacó a Bélgica? Alemania. Ya, muy bien. ¿Japón fue atacado por algún país de la Triple Alianza? No. Entonces, si no fue atacado, ¿qué miércoles se mete Japón entonces en esta zona? Ah, muy bien. Recuerda que Japón era una potencia industrial. Y como potencia industrial, ¿qué requería? ¿Recuerda? Materia prima. Y quienes compren su producción. claro, pues mercado. Pues, papá, ¿dónde encontrabas eso? En esos países que Colonias. ¿Qué necesitaba de Japón? Necesitaba colonias. ¿Qué hizo? ¿Cuál es su participación en la guerra? Pues, ¿no? Japón se apodera de las colonias de Alemania. Recuerda, ¿qué país se declaró neutral? ¿Ah? ¿Qué país se declaró neutral? Italia. ¿Qué hace Italia en el año 1915? Se cambia de bando. O sea, se va con Francia, Inglaterra, Rusia, Serbia, Bélgica y Japón. Ahora, un detalle. Italia tiene esa mala costumbre de lo que hace en Primera y Segunda Guerra Mundial. Inicia al lado de Alemania, pero, todos recuerda que en el transcurso de la guerra, cuando le va mal, se cambia de bando. Bien, en 1916 habían derrotado a Serbia y entonces convencen los aliados a un país de la península balcánica llamado Rumania para que apoye. Listo, en 1917 presionan a otro país, Grecia, para que apoye a Serbia. ¿Ya? Y también se da el ingreso, recuerda, de Estados Unidos. Se da el ingreso de Estados Unidos. Pregunta. Dice, la guerra debió haber terminado en 1917 por el ingreso de Estados Unidos. ¿Listo? ¿Qué cosa alargó la guerra hasta 1918? ¿Qué acontecimiento alargó? Por una invasión. A ver, ¿ves? Brasileña. Rusia se retira. Ya está. Muy bien. Vamos a ver este punto. ¿Cuántas fases tiene la guerra? 4. 4 fases. Primera fase, guerra de Movimientos. segunda fase, guerra de guerra de posiciones. Tercera fase, crisis decisiva de la guerra. ¿Y la cuarta? Fin de la guerra. Ya. Imagínate que vas a recordar a tu ex. Igualito. Las 4 fases. La conoces, guerra de movimientos. Ya tienes confianza, ya estás con ella, guerra de posiciones. Conoce a otro flaco, crisis. Se va con el otro flaco, fin de la guerra. Fácil, ¿sí o no, muchachos? Qué malo que soy. No. Muy bien.
En la primera fase vamos a ver dos frentes importantes de guerra. O sea, dos teatros donde se van a desarrollar las principales batallas. ¿Cuáles son? El frente occidental y el frente oriental. Frente occidental, frente oriental. El frente occidental. ¿Qué países van a combatir en este frente? A ver. Francia versus Alemania. Ya, muy bien. Pero Francia tiene aliados y están dos aliados. ¿Qué países son? Inglaterra y Rusia. Escúchame, en el frente occidental, ¿qué países van a combatir? Alemania contra Francia, Inglaterra, Bélgica. O perdón, sí, Francia, Inglaterra y Bélgica. Sí, los tres. En el frente oriental, ¿qué países van a combatir? Alemania y Rusia. Le falta uno, Austria, Hungría. Italia, jovencitos, y Serbia serían pues un frente secundario. Te vamos a hablar de eso. Ahora, vamos a ver por acá. ¿Dónde está? Acá. A ver, quiero que te recuerdes las declaratorias de guerra. Bien. Alemania le está declarando la guerra a tres países. ¿Cuáles son? Francia, Inglaterra y Rusia. No. Rusia, Francia, Bélgica. En el orden cronológico es Rusia, Francia, Bélgica. ¿No? Muy bien. ¿Te acuerdas también cuando te expliqué, te dije, Francia le tenía cólera a Alemania? ¿Por qué? Le quitó islas, Alsacia y Lorena. Perfecto. Y por esa razón, Francia crea un plan para atacar a Alemania y recuperar su Alsacia y Lorena. ¿Qué territorios, o en todo caso, cómo se llama el plan, compositos? Se llamó el Plan 17. ¿En qué consistía el Plan 17? Aumentar el servicio militar obligatorio en 3 años para tener la suficiente cantidad de soldados. Los franceses crearon 5 ejércitos. Ahora, ese plan fue establecido por Ferdinand Foch. ¿Cuál es el objetivo de los 5 ejércitos franceses? Bien, recuperar Alsacia y Lorena. Ahora, de repente te habrás acordado cuando te dije, Alemania no va a ir directamente sobre Francia. ¿Por qué? Porque tenía 5 ejércitos. Entonces, ¿qué hace Alemania? Quiere sorprender a Francia por otro país. ¿Ven? ¿Por qué quería? ¿Por qué país tenía que invadirle a Francia Bélgica. para sorprenderla? Por Bélgica. Ya. Muy bien. Ese plan tiene un nombre que se llama Plan Schlieffen. ¿Ya? Repito, Plan Schlieffen. ¿Cómo se aplicaba, Juancitos? Alemania invade Bélgica, invade Luxemburgo. ¿Ya? Invade Bélgica, invade Luxemburgo. Y como estaba muy bien armado, muy bien apetrechado y también muy bien movilizado, el ejército alemán pensaba, pues, los voy a derrotar fácilmente a Bélgica y sorprendo a Francia. ¿Ya? Listo. ¿Qué pasó, Jositos? Cuando inicia su plan Schlieffen, se demoran 12 días en pasar por Bélgica. O sea, les obstaculizaron. La idea era obstaculizarlos. ¿Para qué les van a obstaculizar, Jositos? Para que esos 5 ejércitos, ¿ya? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, adelante, ¿no? ¿Cómo cree? Repito, Francia invade Bélgica, Luxemburgo, porque pues que con esa frontera no hay nada, pues no hay ninguna defensa. La derrota en tan solamente 12 días. Esos 12 días van a ser fundamentales para que Francia pueda reorganizar sus fuerzas militares que tenían en la frontera con Alemania. ¿Ya? Y cuando los alemanes pasan hacia Francia, quieren tomar la capital. Pero, jovencitos, no lo van a lograr. ¿Por qué no lo van a lograr? Porque los aliados, jovencitos, se apertrecharon muy bien, jovencitos, en una batalla. ¿Cómo se llama la batalla? A ver, fíjate la batalla. ¿Cómo se llama la batalla? Marme.
del Marne. Batalla del Marne, ¿ya? Que es considerada, recuerdo, la batalla más importante de la primera fase. Hablemos de la batalla del Marne, ya, cositos. Bueno, Alemania quiere tomar la capital, quiere tomar la ciudad de París, ¿ya? Pero ¿qué pasó? En el plan Schlieffen, los alemanes habían planificado que Francia tendría que ser derrotada en 6 semanas. ¿Y por qué en 6 semanas? Porque consideraban que a la séptima semana, Alemania tendría que combatir a otro país aliado de Francia, en este caso Rusia. ¿Y por qué pensaron pues que se iba a demorar tanto tiempo? Porque como Rusia era un país enorme, grandote, entonces se iban a tardar demasiado pues en poder llegar a Alemania, ¿no? Entonces para los alemanes les surge conquistar la ciudad de París. Ahora, en su ataque, lamentablemente los alemanes cometen, bueno, primero, no se aplica al 100%. ¿Por qué no se aplica al 100% el ataque alemán sobre Francia? Porque acá viene la situación. Los rusos los sorprenden antes de las 7 semanas, ¿ya? O sea, quiere decir, entonces, antes de la séptima semana, los soviéticos, o los rusos, perdón, sorprenden a los alemanes y tienen una victoria rusa. ¿Cómo se llama la victoria rusa? Batalla de Gumbinnen. Repito, batalla de Gumbinnen. Entonces, por esa derrota que tienen los alemanes tienen que recomponer prácticamente sus fuerzas sacando jovencitos, sus soldaditos, divisiones, ¿no? De soldaditos, bien, del plan Schlieffen y enviarlo al frente oriental. Gracias a esa, digamos, reforma que hacen en el lado oriental, dirigido por Ludendorff y Hindenburg. A propósito, te tienes que acordar de los nombres de estos dos individuos. ¿Por qué, Jositos? Porque cuando hagamos Segunda Guerra Mundial, tienes que acordarte de sus nombres, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso de Ludendorff, me adelanto un poquito a la Segunda Guerra Mundial. Ludendorff fue el que traicionó a Adolf Hitler en su intento de golpe de Estado en 1923. Fracasó y lo enviaron a la cárcel. Hindenburg se va a convertir, jovencitos, en el presidente de Alemania. Ya, sigue usted, señorito. Y resulta pues de que termina nombrando a Hitler como canciller de Alemania en 1933. Entonces, sugiero entonces que te acuerdes de sus nombres cuando hagamos ese tema. Una vez que han logrado, jovencitos, entonces reactivar o reorganizar las fuerzas alemanas en el frente oriental, entonces, jovencitos, los alemanes tienen 2 victorias. ¿Cómo se llaman las victorias? Una se llama Tannenberg y la otra se llama Lagos Masurianos. Tannenberg y Lagos Masurianos. Bien, listo. Mientras esto ocurre, vamos a ver también el frente balcánico, un frente secundario. Hace un momento te dije, hay 2 frentes secundarios, frente balcánico, frente alpino. En el frente balcánico, Austria-Hungría invade Serbia, pensando que probablemente le sería mucho más fácil derrotarlo, considerando que es un país chiquitito. Pero lo que no sabía, o en todo caso lo que no consideró Austria, o en todo caso despreció, fue de que Serbia tuviese experiencia militar en los 2 años anteriores a la guerra, ¿ya? Serbia termina derrotando a Austria en 3 batallas. ¿Cómo se llaman esas 3 batallas? Ser, Drina y Kolubar. ¿Cómo se llama? Ser, Drina y Kolubar. Ya está. Muy bien. Ahora, vamos a ver por acá. Ya, ya estamos aquí. ¿Cuál es el resultado de la batalla del Marne en septiembre de 1914? Resulta que los alemanes se descuidan y ese descuido lo profesó Joseph Gallieni. Entonces, gracias a la dirigencia de Joseph Gallieni, logran derrotar aquí a von Kluck. Ahora, ¿quién era el jefe aliado? Era Joseph Joffre, también conocido como Papá Joffre. ¿A quién derrota Joffre, jovencitos? A von Moltke. Von Moltke. ¿Qué es von Moltke, jovencitos? ¿Quién es von Moltke? Es el jefe militar alemán. Ya está. Ahora, ¿qué resultado trae la primera batalla del Marne? Quiero que leas un ratito, a ver, lee y trata de entender un poquito con lo que estamos explicando.
Ya. ¿Qué consecuencias trae la primera batalla del Marne? Primero, el revanchismo francés prácticamente ve en el resultado de la batalla de Marne, en la victoria, una esperanza. ¿Una esperanza por qué? Porque gracias a esta victoria se logra detener el avance alemán, número uno. Número dos, bien, el revanchismo ve con buenos ojos lo que ha pasado. A ver, vamos a hacer una comparación, ¿ya? Guerra franco-prusiana. El ejército francés tuvo el 25% de la deserción. En otras palabras, Jositos, digamos, si nosotros tendríamos un ejército francés de 1 millón de soldados, 250.000 soldaditos estarían desertando. ¿Bien? A comparación de lo que va a pasar, dice, en esta batalla del Marne, donde solamente hubo 1% de deserción. ¿Ya? Entonces, el revanchismo francés ya les había lavado el cerebro pues, a los franceses. Dos, se logra proteger a la ciudad de París. Bien, recuerda que entonces que en la guerra franco-prusiana los franceses pues, fueron humillados por los alemanes cuando capturaron la ciudad de París. Negocitos, ahora, otra. Se le considera por las armas que utilizan los alemanes como la primera batalla moderna del siglo XX. Entonces, ante el uso de las nuevas armas por parte de los alemanes, los aliados tuvieron que cambiar pues viejas estrategias, ¿no? Creo que ya te comenté anteriormente, frente, digamos, a las ametralladoras alemanas, ¿no? Los soldados franceses tuvieron que abandonar pues las viejas concepciones de la guerra napoleónica, donde tenían los batallones tenían que ponerse prácticamente frente a frente. Entonces la situación cambió drásticamente. Entonces, se le considera como la primera batalla moderna del siglo XX. Aparte, los alemanes, ante la derrota, jovencitos, quisieron aplicar un flanqueo. O sea, quiere decir lo siguiente. A ver, voy a mostrar por acá. Los alemanes querían adelantarse al ejército aliado y atacar por su costado. O sea, los querían flanquear, se llama eso. Pero los aliados no se dejaron, entonces avanzaron de manera paralela hacia el Mar del Norte. Cada vez que pasaba esto, en todo caso, avanzar más hacia el norte, se van a extender, ¿qué cosa, otros? Se van a extender las líneas, por acá, las líneas defensivas, lo que se conoce como las trincheras, ¿ya? Las trincheras. Bien, cositos, vamos ahora a la segunda fase. Muy bien, la segunda fase se llama Guerra de Posiciones, 1915-1916. Tenemos aquí varios eventos que tenemos que comentar, cada uno de ellos. Y el primero trata Rositos. No se le escucha bien, profesor. No se escucha. A ver. Ahora sí.
No. A ver. Escucha. Es un precoctado.